Iniciamos el 2025 y hay un tema bíblico complementario que vendría a reemplazarlo el miércoles 1 de enero, que espero que nos desafíe en el Señor lo que vamos a estar mirando. ¿Ya? Recordemos un versículo que en el tema anterior estábamos analizando, que está en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, esto haré, decía Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y el tema anterior abarcamos cuál era el motivo principal porque Dios no responde nuestras peticiones o oración porque pedimos para nuestros deleites y placeres. ¿Ya? Pero hoy día nos vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿Dios responde siempre la oración? Siempre. Y la segunda pregunta es, ¿cómo responde Dios la oración? ¿Ya? Tenemos que encontrar una respuesta a esto porque a lo mejor Dios no está respondiendo o está respondiendo de una forma que no entiendo, no quiere aceptar. Vamos a mirar, Dios mediante hoy día, la respuesta a estas dos preguntas que nos mueven en cuanto a la oración. Hay una verdad que si usted y yo argumentamos que somos hijos de Dios, que hemos sido perdonados por Dios, que Dios nos ha llamado a salvación, una gran verdad. Dios siempre responde las oraciones de sus hijos. Hay una garantía. Dios siempre responde la oración de sus hijos. ¿Ya? Y lo estamos viendo en la serie que tenemos los miércoles, un versículo muy conocido. Mateo capítulo 6, versículo 9, que dice así. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Nosotros no le decimos a cualquier persona padre, porque uno solo es nuestro padre. ¿Ya? Ni esa persona tiene, comillas, obligaciones para con nosotros. Bueno, si Dios te llama a salvación, dice que siempre te va a contestar porque es tu Padre, es mi Padre. Pero hay otro versículo también que garantiza que la oración de los hijos de Dios siempre son respondidas por Dios. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. ¿Ya? Un versículo que también estuvimos mirando, pero que es necesario recordar. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ya. Dios responde la oración de sus hijos, sí. ¿Cuándo? Siempre. Y Jeremías 33, 3. Muy interesante el Antiguo Testamento. ¿Qué dice para su pueblo? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya. Entonces podemos concluir en la primera parte de este tema que Dios siempre responde a la oración de sus hijos, siempre. Y hay alguien que le ha llamado que son las buenas respuestas de Dios, porque depende cómo Dios responde, siempre es bueno para con nosotros. Quizá usted esté pensando, no, él no me ha respondido o respondió de tal manera. Tranquilo, vamos a ver las buenas respuestas de Dios. ¿Cómo responde Dios la oración? ¿Ya? Sería un tema largo si nos colocamos a mirar porque hay testimonios de vida que da diferentes respuestas. Dios, yo pedí, me lo di inmediatamente. Llevo años pidiendo y Dios no me lo ha dado. Le pedí esto y me dio lo otro. Bueno, depende de la situación de cada persona, pero hay tres formas en que Dios
siempre responde la oración a sus hijos y tenemos que conocerla. Dios a veces dice sí, porque su voluntad es para su gloria y para bendición nuestra. O a veces Dios puede decir no, no te sirve, no debes recibirlo, no te hace bien, no me glorifica. No. O hay una tercera respuesta, que es espera. Todavía no es el tiempo. ¿Ya? A veces nosotros con estos asuntos de la tecnología, oye, te mandé un WhatsApp hace un minuto. ¿Por qué no me respondiste? Creemos que a ese Dios haga lo mismo. Pero Dios tiene un tiempo y es un tiempo perfecto. Por eso cuando nosotros enseñamos esta lección, especialmente a los niños, mostramos un semáforo. El semáforo me va a recordar las tres respuestas de Dios. No en ese orden, pero sí me va a recordar. Cuando yo esté en luz roja y esté detenido el vehículo, espero. Dios dice no. Cuando está por pasar a la otra luz, o viceversa, dice espera, la amarilla. Y cuando estamos en la luz verde, sí. Ahí está la respuesta de lo que me estabas pidiendo. ¿Ya? ¿Cómo Dios responde a la oración? De tres formas: sí, no y espera. ¿Cómo Dios te va a responder tus peticiones y tu oración este año 2025? Te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir espera. A veces Dios dice sí. Y un caso muy interesante está en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, cuando Ana pide un hijo. No podía tener hijos, va al templo, llora amargamente, el sacerdote creyó que estaba ebria, ¿ya? Pero ¿para qué estaba pidiendo el hijo? Para consagrarlo a Dios. Y Dios le dijo, sí. Ahí nació Samuel. Entonces, cuando yo estoy pidiendo algo a Dios, está dentro de su voluntad, glorifica el nombre de Dios, me hace bien, y es con el fin de que Dios sea a veces conocido, alabado, etcétera, Dios dice, sí, te lo doy. ¿Ya? ¿Y qué mejor ejemplo de Ana con Samuel? Pero ojo, Ana cumplió la promesa. A veces nosotros le hacemos un acuerdo con Dios y cuando Dios responde, nosotros cambiamos la respuesta nuestra. Entonces a veces Dios dice sí, pero también a veces Dios dice no. Y vemos en 2 Corintios 12, del 6 al 10, el caso de Pablo y el famoso aguijón de la carne. Algunos dicen que era la vista, otros dicen que era un emisario de Satanás directamente. Hay diferentes teorías, pero era algo que Dios permitió en la vida de Pablo, y Pablo por lo menos oró 3 veces y Dios le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermano, a veces la respuesta de no es para nuestro bien, no a veces, siempre. Y especialmente cuando son enfermedades. ¿Por qué Dios no me contesta? Porque quiere que esa enfermedad te enseñe algo o me enseñe algo. Entonces Dios dice no. ¿Ya? Ahora, hay no que son obvios. ¿Ya? Si un creyente está pidiendo si es la voluntad de Dios unirse en yugo desigual con un incrédulo, obviamente la respuesta es no. No hay que ser ni profeta, ni tener sueños, ni nueva revelación. Es no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero hay otras cosas, a veces enfermedades que han llegado para quedarse, cumplen un propósito. Y a veces Dios dice no, y es para mi bien, como lo hizo con Pablo. ¿Ya? Muchos dicen que le permitió ese aguijón para que Pablo no se jactara de lo que había en su vida o lo que vivió, no sabemos. Pero a veces Dios dice no. O a veces Dios dice espera. Y eso lo encontramos en Juan 11, del 1 al 6, el caso de Marta, María y Lázaro. ¿Ya? Le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba grave. ¿Ya? Jesús podría partir inmediatamente, pero dice que se quedó mínimo 2 días en el mismo lugar. Y le dijo, no directamente, pero su actitud fue, espera, todavía no es el tiempo. Cuando llegó, sabemos lo que pasó, ya estaba muerto Lázaro,
pero el Señor lo resucitó. Entonces, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Y Dios te puede estar diciendo, espera. Porque lo que pasa, hermano, es que a veces yo procedo y digo que es Dios el que respondió. No, es mi influencia, mi recurso, mi inteligencia. Soy yo, no es Dios. Y apuro los tiempos. ¿Ya? Y después me doy cuenta que Dios estaba respondiendo de otra manera. Dios va a responder este año lo que tú le pidas como hijo. Pero te puede decir sí, te puede decir no, o te puede decir espera. Y tener claro lo que Dios está respondiendo a través del consejo de su palabra, a través del consejo de un guía espiritual que te guía a la palabra, no a las emociones, no a los recursos que uno pueda tener, la inteligencia, recursos financieros, no sé, que puede lograr muchas cosas, pero no es que Dios esté diciendo sí. Estoy orando a Dios, Dios me va a responder. Pero siempre Dios contesta la oración. Esas son las buenas respuestas de Dios. Siempre, muchos conocen el ejemplo de ese hermano que fue a esas conferencias misioneras, que en 2 o 3 días usted sale para cambiar el mundo, ¿ya? Son muy motivadoras, a veces demasiado motivadoras. Se olvidan que cuando la orden de predicar el evangelio dice en Judea, toda la misma vez. No primero aquí, después allá, no. Se necesita en todos lados. Y este hermano entusiasmado llegó, según él, Dios le había dicho que le predicara a los chinos. Y empezó ese llamado. Usted sabe que cuando pasan estos eventos en la iglesia, todos son misioneros. Y insistía el pastor, era un hermano clave de la iglesia, insistía. Bueno, se dieron, juntaron la plata, el pasaje chino no es barato, y partió el chino. Todo orando por el hermano, para hacerle corto la historia, volvió derrotado. Volvió con enfermedades de allá. Volvió sin dinero, llorando. Señor, si tú me dijiste los chinos. Bueno, la historia cuenta que volvió a orar y que él se respondió a sí mismo y le dijo, sí, te dije los chinos, pero los chinos que viven en el departamento de arriba. Yo le había respondido, pero él lo había mal interpretado. ¿Qué respuesta me va a dar Dios? Recordemos que el tema anterior decíamos, Él dio una máquina expendedora de nuestros deseos y caprichos, que yo meto la moneda, meto el billete, meto una cantidad y Él me responde. ¿O realmente recuerdo lo que Dios dice en su palabra? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo le quiero animar que esté seguro que Dios le está respondiendo, pero ¿sabe qué? Le doy un consejo entre nosotros. Acepte la respuesta. No la modifique, no la fuerce. Acepte. Si, Señor, si dijiste no, es no, por algo. Si dijiste espera, es tu tiempo. Y si dijiste sí, gloria a tu nombre. Pero tú siempre me respondes porque Él suple lo que nos falta, no los caprichos, no los deseos, no lo que nosotros manipulamos, sino lo que nos falta. Así que Dios le bendiga y espero que este tema sea de desafío. Compártalo, porque Dios es fiel con su pueblo, con sus hijos. Oramos, Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tú suples todo, pero todo lo que nos falta. Puedes decir sí, puedes decir no, o puedes decir espera, pero siempre responde nuestra oración. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.